¿Crees que la inclusión en las películas no es más que una continuación del tokenismo? A veces sí, a veces no, a veces funciona, a veces no, a veces es un exceso, a veces no, a veces ni siquiera es eso, es simple y sencillamente que pues, está bien incluir a la gente y ya, sin ser tokenistas. No creo que se puedan meter a todas las películas dentro del mismo espacio en el que quiere meter a alguien, o los de la inclusión o los de la exclusión, que luego los de la inclusión son los más excluyentes. No puedes juzgar a todas las películas, a todos los directores, a todos los guionistas, a todos los productores y a todos los estudios y a los muchísimos intereses que tienen los accionistas y los tomadores de decisiones de todos los estudios en una sola concepción simplona. Lo de siempre. Vivimos en un mundo complejo. Nadie se mueve por una sola motivación. Todos tenemos motivaciones múltiples para movernos. Todos tenemos intereses diversos. Todos tenemos deseos, a veces en contradicción. Todos actuamos de la mejor manera que podemos y a veces actuamos mal y a veces actuamos contradictoriamente y a veces actuamos bien de maneras distintas. Y si no asumimos que la complejidad que vive en nuestro interior y que basta un poco de introspección para descubrirla y ver el caldero de líos que tenemos dentro de nosotros, todos y cada uno de nosotros, y que nos enfrentamos a nuestras contradicciones todos los días, y no nos damos cuenta que somos un reflejo de un mundo que es mucho más complejo que nosotros porque está formado por otros 8,000 millones de líos como nosotros, y queremos todo, explicarlo con una explicación bonita, bien envuelta en papel de seda y con moñito rojo, pues nos vamos a llevar hostias toda la vida, porque la realidad nunca se va a comportar con esa simpleza. Las razones y las consecuencias y lo que pasa con las películas son muy diversas. Algunas sobrevivirán, otras desaparecerán. Mucho del cine que se hizo antes de hoy ya no lo tenemos. ¿Por qué no se hace el cine de antes hoy? Porque lo que quedó es lo clásico. Y el resto se olvidó, se tiró, se mantiene allí para que los historiadores del cine lo manejen. Como pasa con la pintura y con la literatura y con la poesía. Tenemos el teatro del siglo de oro. Se escribió 20 veces más teatro que el que nos quedó del siglo de oro. Pero el que nos quedó es el bueno. El 90% de todo es basura, decía el escritor de ciencia ficción Theodore Sturgeon, y tenía razón. Lo que pasa es que el tiempo decanta la basura de lo bueno. Así que vamos a analizar las cosas en su complejidad. Sí, muchas gracias.